Ahora le vamos a dar paso a personaje fundamental y una entidad fundamental en todo este proceso. Qué bueno poder conocer a Ángela Puentes. Ella hoy por hoy es la responsable del programa para América Latina del Museo para las Naciones Unidas, el UN Life o el UN Life. Ángela, bienvenida, qué alegría conocerla y sobre todo que en el mundo entero y en nuestro país puedan entender la magnitud de todo este proyecto. ¿Cómo estamos? Muy bien, feliz de estar acá, de conocerte. Muchísimas gracias por el espacio y por esa presentación. Y eso Muchas que gracias. me faltó la mitad de la hoja de vida, pero por ahora, Ángela, hablemos de qué es el museo, cómo llegan ustedes también a Colombia, qué es lo que buscan, cuáles son esos objetivos que ustedes tienen aquí. Pues muchas gracias por la pregunta, porque el museo es una institución muy joven, 5 años máximo, con sede en Dinamarca. Y lo que busca el museo es, desde la cultura, motivar o coleccionar más bien acciones que lleven al cambio o que persigan o muestren los valores de Naciones Unidas. Entonces, un museo tradicionalmente lo que hace es coleccionar objetos, coleccionar conocimiento. Nosotros como museo lo que queremos es seguir los valores de Naciones Unidas y motivar a mucha gente a la acción. El museo tiene sede en Dinamarca, pero fíjate que el programa más grande que tiene el museo en este momento está en Colombia, en Latinoamérica, porque pues lo que queremos es precisamente democratizar esos valores de Naciones Unidas, diversificarlos y llevarlos a todas las partes, pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso decidimos empezar en Colombia y por eso un programa como el colombiano tiene tanta fuerza, ¿no? Maravilloso habernos además encontrado con unos partners tan interesantes como Vosterra. Bueno, uno va a un museo y hay objetos de valor, hay pinturas, hay historias, hay todo esto. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo es en la práctica o cómo se ve? ¿O es un museo virtual? ¿O es un museo que es cómo? Te lo pregunto porque la palabra museo pues tiene muchas connotaciones. Es nuevo para nosotros aquí en Colombia entender esa figura que ustedes traen desde Dinamarca, pero ¿cómo es en sí este Museo de las Naciones Unidas? Eh, Me encanta la pregunta porque además es un museo muy disruptivo en el sentido de que no es un museo tradicional, o sea, no es un museo edificio, va a haber un edificio y estamos trabajando para eso, pero en realidad el museo es más intangible en el sentido de que el museo lo hacemos todos y el museo se hace a partir de acciones o obras desarrolladas por artistas, por personas comunes, por niños, y se recolectan todas esas acciones. Es como si tuviéramos una colección de ellas pues muy en el aire, ¿no? Porque pues además la acción pasa y pasó. Entonces es documentar esas acciones y luego pues estamos trabajando en cómo presentarlas, ¿no? Entonces la idea es tener un espacio virtual muy grande, por eso digamos Vosterra es tan interesante porque la plataforma conversa muy bien con nuestra forma de presentar y demostrar, o sea, no queremos monopolizar esas acciones, ¿no? Sino al contrario, ofrecerlas públicamente en muchos espacios, en muchos lugares, con muchas maneras de manifestarlo. En el futuro, pues obviamente lo que vamos a tener es un edificio, un espacio en Dinamarca que de alguna manera muy creativa presente todas esas acciones recogidas alrededor de todo el mundo. Ángela, la música y el arte, ¿cómo están, digamos, diseñados o pensados o desde el punto de vista de ustedes, cómo sienten que la música y el arte, pues, es ese mecanismo y es esa herramienta para que la gente tome acciones, ¿no? Que sea como ese vehículo para tener una postura también, ayudar. Yo creo que esta pregunta se la haces a cualquier persona y te va a dar una respuesta distinta. Entonces me encanta la pregunta por eso también. Pero cuando yo pienso esa pregunta, yo me imagino tres formas de conectar eh, el arte y la cultura como con la activación de la gente hacia ciertas metas, ¿no? En este caso hacia el cuidado ambiental. La cultura, voy a hablar de la música en particular, es buenísima para hacer una agenda y poner una agenda de temas de discusión sobre la mesa. Cuando uno piensa en estos temas de agenda, uno usualmente se imagina un noticiero, ¿no? Con una serie de noticias. Pero cuando tú te imaginas lo que hace un músico al cantar una canción y crear un sound beat que todo el mundo canta, tú estás repitiendo una agenda.
y esa agenda va desde lo social a lo político, a temas de género, y pues si no, cojamos el rock latinoamericano y revisa tú todos los temas que se trabajan. Entonces, y lo interesante de esa agenda también es que una canción que tú cantaste en los 80s la puedes seguir cantando hoy y sigue sonando, ¿no? O porque el tema no se ha resuelto, o porque de alguna manera te da esa gloria de por fin logramos un cambio, ¿no? Entonces creo que es una agenda que no es solo coyuntural, sino que permanece en el tiempo. También me parece que la música tiene esta función de expresar de manera individual, el artista expresa su individualidad en la pieza, pero también expresa la colectividad, ¿no? Que por ejemplo me parece que es una cosa que rescata el trabajo de Bosterra. Me estoy imaginando mucho el disco electrónico, porque es un disco que conecta a una audiencia, que es la audiencia que va a un bar particular a bailar música electrónica, y recoge lo que esa audiencia dice. O sea, no son solo los DJs que tienen un sentimiento ambiental, sino son las personas que asisten al bar con una conciencia ambiental enorme, y entonces el músico y la audiencia dialogan y el músico expresa, ¿no? Que eso me parece divino. Y por otro lado, también me parece que el músico tiene una función divina, y es darle voz a aquellos que no la tienen, ¿no? Que puede ser desde un niño, pero en este caso particular le da voz a la naturaleza, que eso es, o sea, tú oyes el álbum de Alteraciones, hay una pieza de Ana María Romano, y la oyes y es una conexión con la naturaleza, es una pieza experimental, entonces como que no es obvia, pero es muy linda, o sea, te conecta inmediatamente. Entonces, imagínate el poder que tú tienes como músico cuando le das voz a otro que no puede expresarse, y cuando ese otro es la naturaleza, pues muy poderoso. Muy, muy poderoso, y eso que dices es vital, ¿no? Esto es como un diálogo entre el que produce, el que crea, el que escucha, pero devuelve un feedback, en fin. Y creo que aquí el mensaje es muy claro y es en pro de la naturaleza, del medio ambiente. De pronto es un discurso que hemos escuchado que nos dicen que recicle, que cuide, que el agua entra por un oído, sale por el otro. Pero cuando uno tiene contacto con la naturaleza, de verdad, cuando uno ha dialogado con la naturaleza, la defiende, la cuida, la ama, la respeta y sobre todo crea. Y eso es lo que me parece a mí alucinante de este trabajo Ventanas y del álbum también de electrónica. En esa medida, Ángela, esto es un trabajo muy sensible, esto es un trabajo para darle voz, imagínate, al planeta Tierra, que está desprotegida y sin voz, y nos toca ser a nosotros los guardianes de ella. Un lugar como la reserva en Van der Hamen podría estar de pronto en la agenda de Europa, podría estar en otras agendas, podría estar en la mira del mundo con este trabajo, Ángela. Es decir, son lugares que de pronto no se conocen, que necesitan el cuidado, pero que llegue a oídos de gente, digamos, que puede ayudar a aportar a su cuidado. ¿Esto podría llegar a suceder? Está sucediendo, y esa es la idea. O sea, por eso, digamos que esa es una de las magias que tiene el museo para Naciones Unidas, y es que habla desde lo local hasta lo global. Y pues cuando llegamos a Bogotá a buscar lo local, pues nos encontramos con la reserva. Y seguramente un músico francés como Don Brahms no la conocía. Pero ¿qué hicimos? Le dimos el sonido del apollón azul, y él quedó matado con ese sonido y se inventó una canción electrónica maravillosa. Y así como se la inventó pues Don Brahms en este caso, pasó con muchos músicos, ¿no? Tenemos otra música también en Alemania trabajando con sonidos colombianos, que eso también crea un sentimiento de hermandad global y de solidaridad global hacia una causa muy particular, ¿no? Me imagino cuando ese músico francés venga a conocer la reserva, o la alemana tenga la posibilidad de venir a conocer la reserva, se va a llevar una muy grata sorpresa de saber que su fuente de inspiración o el sonido que tomó viene de ese lugar que en la distancia pues lo tuvo que conocer de otra manera. Un sonido que le guste a Ángela, un sonido de la naturaleza o un sonido de la reserva que usted haya escuchado en ese banco que se recopiló, que le haya marcado, que le haya sensibilizado de alguna manera. Pues son muchos.
me lo robó Don Brahms porque lo dije antes, pero realmente la Pollona Azul, cuando yo la oigo en esa pieza, me encanta, o sea, me hace como, siento algo que está aquí muy adentro, ¿no? Porque además es un sonido muy colombiano que me conecta mucho, pero en realidad más que, o sea, yo no quisiera hablarte de un sonido bruto, sino de un sonido compuesto, es decir, me gusta hablarte del diálogo del animal con el músico. Y ahí digamos que usaría una palabra que es estropitransformación, ¿no? Que cuando yo lo leí yo dije, ¿qué es esto tan raro, no? Pero es como la forma como tú realmente puedes unir activismo y música o activismo y arte, porque no son dos paquetes separados que tú rotulas y dices por aquí van los activistas y por aquí van los músicos, sino que haces una tropitransformación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú estás bailando música tropical y a la vez estás sintiendo esa llamada profunda a generar un cambio ambiental, a generar un cambio de lo que estés haciendo. Entonces no tienes que ser una cosa o la otra, sino sé lo que eres, intégrate como ser humano y genera cambio, ¿no? El cambio que estás buscando. ¿Y usted tiene un antes y un después de este proyecto? Por ahora estoy en un permanente estar, feliz en este proyecto, feliz en el museo y muy animada a seguir buscando cambio.